Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47 dice de la siguiente manera: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta ocasión vamos a estar considerando el tema: la iglesia que Cristo está edificando. La iglesia que Cristo está edificando. Los acontecimientos del día de Pentecostés del año 33 ocurridos en la ciudad de Jerusalén son en gran manera maravillosos, extraordinarios. Sin embargo, lo más importante de ese día es que Cristo comenzó a edificar su iglesia. Él jamás tuvo la intención de edificar una variedad de denominaciones, instituciones religiosas diferentes, sino que Él tuvo la intención de edificar, de comenzar a construir una sola iglesia. En nuestros días hay tantas clases diferentes de iglesias que uno ni siquiera puede imaginar. Abarcan toda la gama, desde los que sostienen las doctrinas más fundamentales de la fe, hasta aquellas que tienen todo tipo de enseñanzas poco ortodoxas, poco serias, en las que uno pudiera pensar, pues, ¿de dónde sacaron esas ideas? Uno podría sorprenderse de las prácticas religiosas que algunas iglesias tienen. Algunos de los diferentes estilos y creencias que existen hoy en día van desde los más escrupulosos hasta los más extravagantes y vergonzosos. Sin duda alguna, que hoy podemos decir que hay un gran caos con respecto a lo que es la iglesia, con respecto a la vida de la iglesia. Como cristiano y como predicador del evangelio, estoy interesado en estar en el tipo correcto de iglesia, de ser miembro del tipo correcto de iglesia, de estar trabajando, invirtiendo mi vida en el tipo de iglesia correcta. Estoy interesado en ser miembro de la iglesia que Cristo está edificando, y para entender qué tipo de iglesia era, necesitamos mirar este capítulo que tenemos ante nosotros y considerar las distintas características o marcas que distinguen a la iglesia de Cristo. Ustedes van a ver que estas marcas no son las que comúnmente algunos hermanos enfatizan con respecto a la iglesia, pero son características o marcas que aquí están en la Biblia, que están escritas aquí y que el Señor nos muestra ahora. En primer lugar, en los versículos 22 al 37, encontramos que la iglesia que Cristo está edificando tiene el mensaje correcto. Esa es una de sus características, tiene el mensaje correcto, y ese mensaje tiene que ver con respecto al Salvador. Miren lo que dice el versículo 22. Dice ahí la escritura, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El mensaje correcto tiene que ver con Jesucristo. ¿Con quién es Jesucristo? La iglesia de Cristo se distingue por predicar el mensaje correcto con respecto a Jesucristo. ¿Y qué es lo que predicamos acerca de Jesucristo? Bueno, ahí en el versículo 22 vemos que la predicación de Pedro está centrada en Jesús de Nazaret. Y es lo que dice ahí, ¿no? En el versículo 22. Perdón, en el versículo 22 de Hechos capítulo 2. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús, ¿qué cosa? Nazareno. En otras palabras, los apóstoles y la iglesia del Señor predican el mensaje correcto acerca de Jesucristo, de que es hombre, es un hombre. La palabra nazareno indica eso. Su naturaleza humana. Jesús Nazareno dice. El texto dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Ahí está la verdad con respecto a Jesucristo. Jesús Nazareno, y luego sigue diciendo, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es evidente que dado que los judíos piden señales, Jesús fue aprobado entre ellos por todas y cada una de las señales que hacía, de los prodigios que él realizaba. Sin embargo, estas señales no solamente mostraban que Jesús era un varón aprobado por Dios entre los judíos, sino que también mostraban la naturaleza divina de Jesucristo. Es decir, que nosotros ciertamente creemos que Jesús es hombre o se hizo hombre. También debemos predicar y también creemos y afirmamos que Jesucristo es divino. Jesucristo hombre, el Verbo eterno encarnado. Ese es el mensaje correcto que predicamos acerca de Jesús. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan también explicó la misma cosa. Él dice ahí en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que las señales demostraron que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese término no significa que es inferior a Dios. Ese término significa que es de la misma naturaleza que Dios, porque es Hijo de Dios. Es decir, es de su misma esencia, de su misma naturaleza. Por eso el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, enseñan que Jesucristo es Dios. Por su naturaleza, porque es Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, en el versículo 18, ahí claramente se explica ese término de Hijo de Dios. Vea lo que dice Juan capítulo 5, en el versículo 18. Dice ahí la palabra del Señor para explicar ese término de Hijo de Dios. ¿Qué significa eso, que sea Hijo de Dios? Bueno, dice ahí en Juan capítulo 5, en el versículo 18. Dice ahí la Escritura: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, es decir, haciéndose, ¿qué cosa? Igual a Dios. ¿Ven? Decir que Él es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre, significa que Él es igual a Dios. Un testigo de Jehová me decía: oiga, entonces si usted cree que Jesucristo se hacía igual a Dios, entonces también quebrantaba el día de reposo. Porque ahí dice, ¿no? Quebrantaba el día de reposo. Bueno, déjeme decirle que Jesús quebrantaba el día de reposo, así como los sacerdotes quebrantaban el día de reposo en el templo. ¿Sí recuerdan que Jesús dijo, verdad, cuando
le preguntaron por qué sus discípulos comen en día de reposo y no se lavan las manos, dice. Y luego ya Jesús lo refiere a lo que hizo David cuando comió de los panes de la proposición. Dice, ¿no han leído cómo David comió de los panes de la proposición? ¿Y no han leído cómo los sacerdotes quebrantan el día de reposo? Porque los sacerdotes en el sábado trabajan. Llevan a cabo las obras que tienen que llevar a cabo como sacerdotes, cuando en el día de reposo no pueden hacer ese trabajo, pero ellos lo hacen porque están obligados a hacerlo. ¿Y por qué Jesús está trabajando en día de reposo? Porque el Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Ven? Entonces, ante la perspectiva de ellos, Él quebranta el día de reposo. Bueno, si así lo quieren ver, está bien. Él quebranta el día de reposo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la obra que el Padre le encomendó. Pero así como se dice que Él quebrantaba el día de reposo porque trabajaba en día de reposo, porque el Padre trabaja en día de reposo y los sacerdotes trabajan en día de reposo, así también Él se hacía igual a Dios cuando decía que Él era su Padre. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué significa que Él sea el Hijo de Dios? Significa que Él es Dios. Él es de la misma naturaleza que el Padre Celestial. Es Dios. La iglesia de Cristo tiene el mensaje correcto acerca del Salvador. Hay muchas iglesias de Cristo que han perdido ese mensaje, hermanos. Ellos dicen que cuando Cristo vino a la tierra dejó de ser Dios por 33 años. Dicen que se despojó de su divinidad. Entonces, ¿quién andaba aquí en la tierra? Un hombre común y corriente. Un hombre como usted y como yo. ¿Quién murió en la cruz? Un hombre común y corriente. No es cierto. Eso no es cierto. Jesucristo no dejó de ser Dios. Eso es absurdo. Eso no es posible. No se puede eso. Usted no puede dejar de ser humano, no se puede. Así como usted no puede dejar de ser un ser humano, porque esa es su naturaleza, de la misma manera Jesucristo no puede dejar de ser Dios, porque esa es su naturaleza. Entonces, muchos hermanos ya han cambiado ese mensaje. Ya no creen ese mensaje de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es divino. No creen eso. Lo han dejado de predicar. Y hay muchos que así se están bautizando. Vienen y se bautizan confesando a Jesucristo, pero creyendo que Jesucristo era un simple ser humano. Creyendo esa doctrina perversa y herética de que dejó de ser Dios por 33 años. Eso es una herejía y así se bautizan. Esas personas deberían aprender lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, de que Él es Dios, y entonces bautizarse creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque eso es necesario para la salvación. ¿No dijo Juan ahorita cuando leímos? Para que creyendo, ¿qué cosa? Que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis, ¿qué cosa? Vida en su nombre, es decir, por su autoridad. Pero ¿cómo va a tener autoridad un simple hombre si Jesucristo es un simple hombre? ¿Qué autoridad tiene? Ninguna. No puede salvarnos, no puede morir por nosotros. Sin embargo, dado que es Dios, entonces tiene toda la autoridad para perdonar pecados. ¿Se acuerda cuando Él perdonó pecados? ¿Qué decía la gente? ¿Quién perdona pecados sino solo Dios? Y Él dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. No solo le perdonó sus pecados, sino que los sanó. Para que ellos entendieran y vieran la señal de que Él efectivamente era lo que decía ser que era. Es decir, el Hijo de Dios, es decir, divino. ¿Sí? De otra manera, no podría hacer esas cosas. El mensaje correcto de la iglesia de Cristo es un mensaje correcto con respecto a la resurrección y a la muerte de Cristo. Vean lo que dice en Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice ahí la escritura, Hechos 2, 23 y 24. A este, o sea, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora el versículo 32 también. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Este mensaje es importante porque la salvación del pecador encuentra su pago y su eficacia precisamente en esos dos eventos, en la muerte y en la resurrección. Ahí está el pago, la muerte, y la eficacia, la resurrección. Esos dos eventos son importantes. Cuando nosotros prediquemos el evangelio afuera, el mensaje correcto tiene que ser predicado. Es decir, la gente tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Eso es lo que hay que predicar, eso es lo que tiene que creer la gente para el perdón de sus pecados. Si nosotros vamos predicando otra cosa, entonces vamos a hacer que la gente ponga su confianza en otra cosa y no en Cristo. Hay hermanos que van por la calle diciendo, oigan, vengo a predicarles el evangelio. A ver, dígame, mire, la iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales. ¿Cómo? Sí, ¿por qué? Si todas las iglesias usan. No, la iglesia de Cristo no, mire, le voy a explicar. Una vez le explican, la iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales, la iglesia de Cristo no recoge diezmos, la iglesia de Cristo no tiene pastoras, la iglesia de Cristo no tiene esto y esto y esto y esto y esto otro, es diferente y es la mejor a todas las demás. ¿Quiere usted ser bautizado? No, pues sí, sí es la mera buena. Es la que no tiene esto, ni aquello, ni lo otro, ni le sobra, ni esto, ni aquello. Sí me bautizo. ¿Para qué se bautiza esa gente? ¿Para ser de Cristo o para ser de una iglesia con ciertas características? Para ser de una iglesia. Pero nosotros no somos de la iglesia, nosotros somos de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. La palabra cristiano quiere decir propiedad de Cristo, no de la iglesia. No, uno no se bautiza para pertenecer a la iglesia. Uno se bautiza para pertenecer a Cristo y obviamente cuando estamos en Cristo, entonces estamos en la iglesia. Pero la gente tiene que poner su confianza y su fe en la persona de Jesucristo. Por eso Pedro está aquí predicando esto. Está diciendo, Jesús Nazareno fue aprobado por Dios, Él es el Hijo de Dios, pero además murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y la gente tiene que poner su confianza en eso, porque la muerte de Cristo es el pago de nuestros pecados y la resurrección es la eficacia, es la garantía de que somos perdonados. En 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, ¿qué cosa? Vana es vuestra fe. ¿Ve? No sirve. Sí, murió pero no resucitó. Entonces no sirve, no hay eficacia en la muerte de Cristo. Si Él no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Y nosotros los que predicamos somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima por andar predicando la muerte de Cristo sin la resurrección, sin la eficacia para el perdón de los pecados. Así que no se complique. Usted dice, hermano, es que no puedo salir a predicar porque me van a hacer, no sé qué decir. ¿Cómo? El mensaje es sencillo. Usted está muerto en sus pecados, pero el Hijo de Dios murió por usted en la cruz y Él resucitó entre los muertos para que usted obtuviera vida eterna. ¿Ve qué fácil? Dice, hermano, eso todo el mundo lo sabe. No, porque toda la gente está distraída con iglesias, con nombres, con prácticas, con despensas, con bailes, con tortas y legumbres y payasos, y toda la gente está distraída con las iglesias evangélicas, con las iglesias liberales, y no están viendo a ver quién ofrece mejor show, mejor espectáculo. Ya no están enfocados en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que llevar el mensaje correcto acerca de la muerte de Cristo y su resurrección. Dijo el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7. Ahí Pablo dijo, en quien tenemos redención por su sangre. Fíjese bien, tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados no viene por venir aquí y creer de todo corazón que usar instrumentos musicales es pecado. El perdón de pecados no viene por eso. El perdón de pecados no viene por venir aquí y creer y decir, no, yo creo con todo mi corazón que no debemos diezmar y me voy a bautizar. No, ¿qué dice Pablo ahí? Tenemos redención
en su sangre. Es decir, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Claro, le explicaremos a la gente cómo adorar a Dios, desde luego. Le explicaremos a la gente cómo es la administración de la iglesia, desde luego. Pero lo primero, la primera cosa que la persona inconversa debe tener en su corazón es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que por su sangre Él tiene la redención de sus pecados. Por su sangre. Él tiene que entender eso, que el poder está en la sangre de Cristo, que la eficacia está en su muerte y su resurrección. Si él no cree eso, si él no empieza teniendo esa convicción, va a ser un cristiano mediocre toda su vida, va a ser un cristiano hipócrita toda su vida, va a ser un cristiano que no va a tener la medida que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque no puso su confianza en lo que realmente tiene poder para transformar, para santificar a una persona. No, está poniendo su confianza en cosas distintas, no en la sangre. No en la sangre, hermanos. No, yo soy fiel. ¿Usted es fiel por qué? ¿Usted por qué es santo? ¿Usted por qué es santo? ¿Por qué es un hijo de Dios? Porque voy a la iglesia correcta. Porque ahí nos portamos bien, ahí yo no fumo, no tomo, ahí las hermanas usan falda larga, ahí no se pintan el pelo, ahí se ponen un velo, ahí no se pintan las uñas, ahí los hombres no se cortan los bigotes, ahí nosotros no comemos ahí en el templo, nosotros comemos en las... Por eso se cree santo el hombre. ¿Y qué dice acá? Tenemos redención por su sangre. Por eso hay muchos hermanos que no creen en el perdón de Dios. No creen en el perdón. No lo practican, el amor de Dios, ¿no? No han entendido que eran indignos, que eran unos miserables pecadores perversos que van al infierno y que fueron rescatados por la sangre de Cristo. No entienden. No entienden cuando dice Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso es a través de ¿qué? De su sangre, de su sacrificio, hermanos. Pero mientras no tengan esa convicción, siempre van a tener un problema. En Hechos capítulo 20, en el versículo 28, dice, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. ¿Se fija? El poder de la sangre, el poder del sacrificio. Otra Biblia, otra versión de la Biblia, la 1602, la versión purificada, ese mismo texto dice así, para apacentar la iglesia de Dios. ¿Ya se fijó la diferencia? En la Biblia que usted trae dice, para apacentar la iglesia del Señor. Pero en el texto griego dice, para apacentar la iglesia de Dios. No es lo mismo Señor y Dios. Ciertamente Señor, el Señor es Dios. Pero en la Reina Valera 60 dice, apacentar la iglesia del Señor. Y en la versión 1602, que es más vieja que la 60, dice, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia fue comprada con la sangre de Dios. Tremenda cosa. Por eso la sangre es poderosa, la sangre del Señor. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó para hacer posible el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dijo Él allá en Mateo 26, 28, cuando instituyó la cena del Señor? ¿Qué dijo ahí? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Ahí está el poder de la sangre. Mi salvación, mi santidad, depende del poder de la sangre de Cristo. No depende de mí, ni depende de las cosas buenas que hagan aquí en la iglesia. Depende del poder de la sangre. Ciertamente que debemos andar rectamente delante de Dios, practicando su doctrina, pero lo que le da eficacia a todo eso, hermanos, es precisamente la sangre
de Jesucristo. Sin eso no sirve. No sirve de nada todas las cosas que se hagan. Mire, los de la luz del mundo no usan instrumentos musicales. ¿Y qué? ¿Van derecho al cielo? Claro que no. Y así, diferentes grupos tienen diferentes prácticas que nosotros podríamos aceptar como correctas, pero eso no los hace cristianos. La salvación es eficaz debido a su resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 7, el apóstol Pablo dijo: si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Reiteramos, hermanos, la importancia de este mensaje. Sí, Cristo pudo haber muerto, derramó su sangre en la cruz, pero sin la resurrección esa sangre no valdría nada, no tendría eficacia. Pero todo junto, la muerte, la resurrección del Señor, su sacrificio, todo eso es poder para el perdón de nuestros pecados. Jesús declaró la realidad del perdón de pecados y dijo que descansaba precisamente en su resurrección. En Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, ahí lo dice con toda precisión, con toda exactitud. El perdón de pecados descansa en la resurrección. Vea, ahí dice Lucas 24, 46 y 47. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuándo es posible predicar el perdón de pecados? Hasta la resurrección. ¿Ven? Porque ahí descansa. Fue necesario que padeciese y que resucitase, y entonces, y solamente entonces, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso quiere decir entonces que el perdón de pecados descansa en la resurrección del Señor Jesucristo. El poder de la muerte de Cristo, de su resurrección, descansa precisamente en lo que Él es. ¿Qué potestad tendría Cristo si no hubiese resucitado de los muertos? ¿Qué potestad tendría para tener discípulos sin la resurrección? Pues ninguna, hermano. Estaríamos siguiendo a un muerto. Estaríamos aquí siguiendo a un cadáver. ¿A quién siguen ustedes? ¿A quién adoran? A un cadáver. Si Él no resucitó, ¿de qué serviría estar adorando un cadáver? De nada. Pero dado que resucitó, entonces nuestro culto tiene sentido. Dado que Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios, nuestras ofrendas tienen sentido. Dado que Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios, nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestro servicio tiene razón de ser. Si Cristo no resucita, no sirve para nada, nada de lo que hagamos. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Vean cuánta potestad tiene el Cristo resucitado. Ya ha resucitado, aquí ya resucitó. Y Él dice: resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad tiene el Cristo resucitado? Absoluto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, debido a que he resucitado y tengo toda la potestad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder del Evangelio mismo, el poder de la predicación descansa en el Cristo resucitado, hermanos. Hay que volver a confiar en ese mensaje. Hay que volver a confiar en ese mensaje sencillo que distingue a la iglesia que Cristo está edificando. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 en el versículo 3 dijo, primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza descansa precisamente en la resurrección. Ahí mismo, pero en el capítulo 3, en el versículo 21, primera de Pedro 3, 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, nuestra conciencia limpia, tan limpia como la de un bebé, es posible por la resurrección
de Jesucristo, cuando usted enlaza el bautismo con los instrumentos musicales, cuando usted enlaza el bautismo con el hermano X, Y, Z, es decir, yo soy salvo porque fui bautizado por el hermano fulano de tal. ¡Ja! Usted está cometiendo un grave error. Usted está poniendo su fe en las manos y en el poder y la eficacia de un muerto, de una persona, de un ser humano. Yo soy salvo porque me bautizó fulano. ¡Ah! Se va a perder, porque el bautismo debe estar ligado a la resurrección. Ahí lo dice Pedro, que tenemos buena conciencia cuando somos bautizados por la resurrección de Jesucristo. La eficacia, el poder descansa precisamente en ese mensaje. Yo por eso raras veces bautizo a alguien, sobre todo cuando viene y me dicen, bautíceme usted, hermano. No. Que lo bautice el hermano. No, pero ¿cómo lo va a bautizar él? Dice, pero ¿cómo? Aquí tiene que bautizar el más santo, el más amado, el más querido, el que habla más. ¿Cómo va a bautizar aquel que ni habla? Bueno, ¿en qué está su fe? El bautismo conectado a la resurrección, eso es lo que tiene poder para limpiar nuestras conciencias. La Iglesia de Cristo predica un mensaje que exalta a Jesús, que proclama su muerte redentora y el poder de su resurrección, para que todo aquel que en él crea reciba en su nombre el perdón de los pecados. Entonces la iglesia que Cristo está edificando tiene el mensaje correcto acerca del Salvador. La iglesia de Cristo está edificando tiene el mensaje correcto acerca del pecado, hermanos, también. Vean lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 36. Vamos a ver qué está predicando aquí. Hechos 2, 23 y 36. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fíjese, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La iglesia tiene el mensaje correcto acerca del pecado. Cuando los hombres escucharon la predicación del Evangelio, aquí en Hechos capítulo 2, ellos entendieron ¿qué cosa? Que eran unos miserables pecadores, hermanos. Pedro fue certero y preciso cuando les dijo que por medio de hombres que inicuos, por medio de hombres perversos que hicieron, mataron al Mesías. ¡Qué tremendo! Yo me quiero poner en las sandalias de un judío y oír esa cosa de que he matado al autor de la vida, que he matado al Salvador, que he matado al Mesías esperado. Él les dice en el verso 23, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Tremenda cosa. Tremendo, hermano. Para nosotros eso no tiene mucha fuerza. Es algo sentimental. Bueno, prendieron a Cristo y lo mataron. Qué perversos, qué malos. Y mira cómo lo golpearon. Ay, Dios, hasta quiero llorar. Cuando vemos cómo lo golpearon, le dieron de latigazos, le pusieron todo es emocional. Pero para los judíos la cosa es distinta, hermanos. Porque ellos están esperando al Redentor, al Mesías. Y cuando vino, dice Pedro, prendisteis y matasteis. Y ni siquiera tuviste el valor o el poder para hacerlo tú. Lo hiciste por medio de manos inicuas. Por medio de los romanos. Usaron a los romanos como instrumento para matar a su Mesías. Tremendo. Ese hecho impactó enormemente en sus corazones. Y luego Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Válgame.
Señor y Cristo, Señor, el Curios. Otra vez, para nosotros eso no tiene mucha importancia porque aquí no señoreamos todo el mundo, aquí todo el mundo es Señor. Pero allá, en el pensamiento judío, el Curios, nada más hay uno. Y hasta ese tiempo era el César. El César es el Curios. Hay uno nada más en todo Roma. Pero acá Pedro dice, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Es decir, Dios le ha hecho soberano. Así como ustedes ven al César, el soberano, el rey. Bueno, Jesús, a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor de señores, el soberano, el rey de reyes, el ungido de Dios, el Cristo. Tremendo, hermanos. Por eso les dolió el corazón. Cuando vieron eso, se les compungió, se les partió el corazón. Les dolió mucho el corazón. ¿Por qué? Porque se enteraron de su pecado. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo como iglesia. ¿Predicar qué cosa? Predicar el evangelio incluye predicar acerca del pecado de la gente. Si nosotros vemos la iglesia como una cosa social, familiar, pues nadie va a querer venir, hermanos. ¿Por qué? Si comparamos a la iglesia con, ¿qué les gusta a usted? Con, no sé, por aquí en El Paso, ¿qué lugar? Porque a mí El Paso se me hace una ciudad muy aburrida. Yo no sé en qué se divierten aquí. No sé si hay por ahí albercas o no sé, ¿va? Ahí en Juárez sí hay, así pobrecitos como estamos, pero hay albercas. Hay ahí toboganes para tirarse uno ahí, y ir a hacer una carne asada, y hay payasitos, y hay baile, hay pachanga. Yo aquí en El Paso no veo, es más, a veces ni gente se ve aquí. Ando uno ahí en la calle, todo el mundo encerrado en su casa. Pero si vamos y le decimos a la gente, ven a la iglesia, mira, ándale, con un matiz familiar, con un matiz social, pues la gente no le va a llamar la atención la iglesia. Van a decir, pero pues qué aburrido estar ahí sentados oyendo un fulano ahí gritando y cantar unos sin música ni nada. Pues está aburrido, la iglesia es aburrida para el pecador. Por eso tiene que ir usted a decirle la condición en la que él está. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Quién quiere ir al hospital ahorita saliendo? ¿Quién quiere? ¿A quién se le antoja ir al hospital ahorita? ¿Quién tiene el deseo de ahorita saliendo, hermanos? No, vamos al hospital, vamos al hospital. Órale, qué suave, qué padre. Nadie quiere. Pero cuando necesitamos, vamos al hospital, ¿no? Hasta pagamos por ir. Porque nos andamos muriendo, porque ya nos dijeron, si no te operas te mueres. Ay Dios, vamos al hospital. Vamos, aunque no nos guste, aunque esté aburrido, aunque el doctor sea malacariento, no importa. Aunque duela, aunque me inyecten, aunque me abran, necesito ir. Bueno, vamos, ¿por qué? Porque lo necesitamos, no porque nos guste. Es lo mismo acá. Tenemos que ir a hablarle a la gente de su pecado, de su condición delante de Dios. Usted no los invite aquí para que estén a gusto, para que les vaya bien en los negocios, para estar en familia. No, hay que ir a decirle a la gente, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Explíquele eso a la gente. Explíquele eso a las personas allá afuera, a sus hijos, a sus parientes, a sus tíos, a sus nietos, a sus familiares, a sus amigos. Dígale, hey, estás destituido de la gloria de Dios. Mira lo que dice aquí. Estás muerto, estás separado y vas al infierno. Hoy en día debemos también llevar ese mismo mensaje al mundo. Las personas necesitan saber sobre sus pecados y sobre las consecuencias de sus pecados. Déjeme decirle cómo se van a sentir. Hay gente que a mí me ha callado allá afuera. Cuando le estoy explicando su condición, me dice, ya no me diga, dice, porque ya siento la lumbre en los huesos. Ya no me diga. No, ¿cómo no? Le tengo que decir que ni duerma. Que ni duerma. Y si hubiera una fiesta, que se incomode. Que se incomode en la fiesta. Este ya me echó a perder mi fiesta de 15 años, de 20 o lo que sea. Ya me la echó a perder porque traigo una preocupación grande. ¿Qué te pasa? Voy al infierno, estoy separado de Dios, estoy muerto. Voy a ir al lloro y al crujir de dientes, una cosa horrible, espantosa.
Qué bueno que le duela el corazón. Usted tiene que predicar a la persona sobre su condición para que le duela. ¿Cómo se sintieron los judíos ahí cuando Pedro les dijo que habían pecado matando al Mesías? ¿Cómo se sintieron? Dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón. Hermanos, casi les da un infarto a esta gente. Casi les da un infarto por lo que oyeron. Y Pedro todavía les siguió diciendo, no crea que los hizo sentir mal y paró. No, dice en el versículo 40. ¿Qué dice en el versículo 40? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Les dijo que pertenecían a una generación perversa, putrefacta, asquerosa, miserable y ruin. No importa que anden bien arregladitos y bien perfumaditos y con ropa nueva y se crean así la gran cosa. No, usted está muerto y pertenece a una generación putrefacta, perdida y asquerosa delante de Dios. Es lo que Él dice en su palabra. Y entonces llamarlo a la salvación. Sed salvos de esta perversa generación. La iglesia que Cristo está edificando tiene el mensaje correcto acerca del pecado. Muchos hermanos ya no creen en ese mensaje. Van y le dicen, oiga, véngase, tenemos café y donas, véngase. Le invitamos a la iglesia, hay muchos jóvenes, payasitos. Tenemos payasitos, tenemos títeres, tenemos ¿qué quiere usted? ¿Reunión de matrimonios? Tenemos reunión de matrimonios, nos juntamos ahí en el buffet y comemos todos, véngase, le invitamos, nos la pasamos bien suave. Hermano, así me invitaron a mí a la iglesia, cuando yo no era cristiano. Yo era un vago de allá de la Revolución Mexicana, para los que conocen Juárez. Iba a la iglesia que me predicó a mí, una iglesia de Cristo muy liberal. Y me decían eso, vente, vamos, el predicador cuenta muy buenos chistes. Como si yo no oyera chistes ahí en la calle. Vente, vamos, mira, cuando salimos del culto tenemos jugamos ping pong allá afuera y tenemos muchos deportes y hay muchas muchachas y no, se pone bien suave. Y va a haber un campamento y ahí en el campamento asamos salchichas y nos metemos al agua. Y, hombre, era Walt Disney, hermanos, era como Walt Disney. Entonces yo dije, pues voy, claro, hay comida gratis, sí, refrescos, sí, todo es gratis, comida, juegos, juegos de pelota, básquetbol, albercas, viajes allá a la montaña y bueno, dije, no, pues adelante, todo es gratis. Y ahí andaba yo. Dice, ve si funciona, hermano, la gente viene. Pues sí, pero ¿qué dijo Jesús? Dijo Jesús, ustedes andan conmigo nomás porque les doy de comer. No andaban por amor a Cristo. No andaban ahí con ese deseo de tener el perdón de sus pecados. No, andaban ahí por cuestiones sociales y eso es muy peligroso. Cuando la gente viene a la iglesia por cuestiones sociales o románticas, entonces corren el peligro de finalmente perderse en el camino. Hay hermanos que están en la iglesia porque somos amigos, porque somos cuates. Y aquí en Constituyente una vez se asustaron los hermanos cuando les dije, no piensen que estamos aquí porque somos amigos. Yo no soy amigo de ustedes. Hermano, ¿qué pasó? No somos amigos. Le voy a decir por qué no es bueno ser amigos en la iglesia. Porque cuando nos enojemos, un día que haya un desacuerdo, los que eran amigos, ¿qué pasa? Ya no son amigos. ¿Y se hacen qué? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo contrario de ser amigos? Enemigos. Y los que han sido amigos míos en la iglesia, cuando ya no hay un desacuerdo, ahora son mis enemigos y lo que quieren es destruirme. Ya se les olvidó el amor de Dios, ahora lo que quieren es destruirlo, porque ahora es un enemigo suyo. Es peligroso estar en la iglesia por motivos románticos, por motivos egoístas, por motivos de amistades. No, hay que estar en la iglesia por los motivos correctos. Y el motivo correcto es que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Esa es la razón correcta para estar en la iglesia. Así que necesitamos tener el mensaje correcto acerca del Salvador y acerca del pecado y la salvación. Ahora dice aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 37,
y 40 y 41. Fíjese lo que dice ahí. Dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia que Cristo está edificando, hermanos, tiene la membresía correcta. La membresía correcta. La membresía adecuada. ¿En qué consiste esa membresía que tiene la iglesia? La iglesia tuvo una membresía de gente salva. Gente salva. ¿Quiénes fueron añadidos? Los que fueron bautizados, los que fueron salvos. Dijo Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ve, pura gente salva. La iglesia de Cristo está edificando, se compone de gente salva. Esta iglesia está formada por personas que han experimentado el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3, versículo 3 y 7. ¿Qué dijo Jesús? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces la membresía de la iglesia, los que son miembros de la iglesia que Cristo está edificando, es gente que ha experimentado el nuevo nacimiento. Hay muchos hermanos que no han experimentado eso. O hay muchos que se dicen hermanos que no han experimentado el nuevo nacimiento. La tendencia en la iglesia moderna de llenarla como de lugar, de llenar el grupo a como de lugar, de que se llene la iglesia como de lugar, es que al último terminan trayendo cizaña a la iglesia. En lugar de traer trigo, lo que traen es cizaña a la iglesia, y eso es terrible, hermanos. Es por eso que en las iglesias hay tantos conflictos, hay tantos desánimos, hay tanto pecado, hay tanta rencilla, hay tanto ahí prejuicio, hay tantos rumores de, mira que él está rumorando ahí en contra de otro y echándose tierra. No hay una integración, no hay amor. ¿Por qué? Porque no tenemos trigo y cizaña dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la meta era llenarla como el lugar. Échale, que se llene el costal, dale. Oye, pero ahí van piedras y vas y no le hace que se llene. Lo que quiero es que se vea lleno. No, eso no está bien. Muchas iglesias se están llenando de filosofías de toda clase. Las iglesias de hoy están tolerando otro Jesús. Pues siempre vemos que se levantan falsos maestros, líderes autoritarios, que se creen como si fueran los iluminados de la congregación y ellos hacen lo que se les pega la gana y nadie los puede contradecir. Eso es otro Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús que predica la Biblia, el que debemos imitar. Están tolerando otro espíritu. No pueden cambiar ni lidiar con sus problemas a través de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué están buscando ahora muchos hermanos que tienen problemas? Es que tengo problemas en mi matrimonio, es que tengo problemas en esto, es que tengo problemas en esto otro, es que tengo problemas en esto. Y yo siempre les digo, vaya a la Biblia. Dicen, no. ¿Sabe qué están haciendo? Están buscando a los psicólogos. Están yendo a terapias. Y hasta hay predicadores que ya no solamente son predicadores, sino que son psicólogos ahora. Y dan terapias, dan consejería de psicología. Ese es otro espíritu, hermanos. Porque están diciendo, cuando usted va y busca terapia, cuando usted va y busca al psicólogo, usted está diciendo que esto no es eficaz. Esto no tiene ningún poder. Esto no tiene poder. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es que no tenga poder, lo que pasa es que no nos gustan las soluciones que Dios da. Ese es el problema. Tengo problemas en el matrimonio, el psicólogo, ¿qué le dice? ¿Se parece? Es mejor que sean separados y que sean amigos. Divórciense, ¿cómo dicen? En santa paz, por el bien de los hijos.
Y ahora ya ve usted las familias ahí que la esposa con otro hombre y este con otra esposa y se juntan a comer por los niños. Vamos a comer hamburguesas todos. Hay que ser civilizados. ¿Ah? Civilizados. Y ahí está el señor con la exesposa y el nuevo esposo y comiendo hamburguesas. Porque eso dijo el psicólogo. Y el psicólogo le dice, ahora cámbiate de sexo. Si eres hombre, hazte mujer para que seas feliz. Eres mujer, pues hazte hombre. Eres hombre y no te gusta ser hombre, pues hazte perro. Y ya la gente está recurriendo a los psicólogos porque no les gusta lo que la Biblia dice. No les gusta. No están de acuerdo con las soluciones bíblicas. No están de acuerdo, hermanos. Y por eso buscan alternativas, porque quieren ser felices. Quieren vivir bien, quieren vivir tranquilos, pero no conforme a lo que Dios dice, sino como lo que diga el psicólogo. Porque el psicólogo nos va a dar lo que a nosotros nos gusta, lo que necesito yo, egoístamente yo. Dios dice otra cosa. Ese es otro espíritu. Y muchos hermanos, en lugar de estar predicando la Biblia, ahora están predicando psicología. Van y aprenden los principios de la psicología y eso es de lo que llenan sus sermones. En lugar de predicar la palabra de Dios, porque no es popular la palabra de Dios. No les gusta a la gente. Es otro espíritu. Están tolerando otro evangelio. Están adulterando el plan de salvación que marca la Biblia, siguiendo la filosofía humana. Y eso es terrible. La iglesia que Cristo está edificando predica y tiene la membresía adecuada, correcta, gente salva, gente que nació de nuevo y que por nacer de nuevo se guía por el Espíritu, como dice Pablo en Romanos. Que no nos dejemos guiar por la carne, sino por el Espíritu, es decir, por la palabra de Dios. En el versículo 42 de Hechos 2, dice que esta membresía que tiene la iglesia es una membresía separada, hermanos, separada, vean lo que dice ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué camina? ¿En qué persevera la iglesia? Los miembros de la iglesia perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión entre ellos. ¿Sí? Es decir, que estos hombres rompieron los lazos con la vida anterior. Toda esta gente tenía una vida anterior. Toda esta gente tenía relaciones e ideologías anteriores, pero cuando nacieron de nuevo y vinieron a ser parte del cuerpo de Cristo, rompieron con toda esa ideología, rompieron con lo anterior y ahora caminan en la doctrina de los apóstoles y en la comunión entre los santos, entre los miembros. Ningún hijo de Dios que era verdaderamente redimido tuvo problemas con las normas bíblicas de separación y santidad. Ninguno tuvo problema. El que quiere que su pueblo sea diferente es Dios. Y Dios dice, ustedes tienen que caminar de esta manera y tienen que ser de esta manera. Oye, hermano, ¿y si pecamos? Pues hay que arrepentirse. Hay que confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Porque Él quiere un pueblo santo. El versículo 42 también dice que además de estar separados, de ser santos, es una membresía firme, hermanos. Firme. Eran fieles, perseveraban. Es lo que significa perseverar, significa ser fiel. Eran firmes, perseveraban en la fe, se podía contar con ellos. Usted iba con él, hermano, vamos a hacer esto para Dios, vamos a hacerlo. Ellos perseveraban en las cosas de Dios. Se podía contar con ellos para las cosas de Dios. Ellos hacían su parte, cada uno con lo que tenía que hacer, como cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo. Dios espera eso de nosotros, porque somos un cuerpo. Y luego dicen los versículos 44 al 45, un texto que como que es un mito en muchas iglesias, es un mito eso. O muchos dicen, eso ya no aplica. ¿Cómo que ya no aplica? Aplica.
Versículos 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué significa eso? Que la iglesia que Cristo está edificando tiene una membresía que sirve a su hermano, sirve a su hermano, sirve a su hermano, le es útil a su hermano. Los miembros de esa iglesia se caracterizan por no tener egoísmo. Mire, el egoísmo era tan extraño entre ellos, dice aquí la escritura, que ninguno decía ser suyo propio. No dice, esto es mío. No, ninguno decía eso. Entre los judíos era cosa común, la propiedad privada. Entre los judíos era cosa, ahí sí reclamaban hasta un marrano. un borrego, algo. Ellos reclamaban toda propiedad. Pero cuando se hicieron cristianos, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada. Si yo dijera, hermano, ¿saben de quién es esa camioneta que está allá afuera? La respuesta que se espera es, pues es mía. ¿De quién es el carro que está allá? Pues es mío. Entre los santos decimos, de quien lo necesite. De quien lo necesite. ¿De quién es el carro que está ahí? De quien lo necesite. ¿De quién es la casa donde usted vive? De quien lo necesite. De los hermanos que la necesiten. Ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía. Con esa filosofía en la mente, ¿usted cree que iban a batallar para vender alguna propiedad? No batallaban. ¿Por qué? Porque no la consideraban suya. La consideraban de los santos. Y si un santo tiene necesidad, ¿qué hace? Pues vende la propiedad. ¿No? Tengo necesidad, vendo. Y si mi hermano tiene necesidad, vendo la propiedad. Ahí está. Y era lo que hacían, no batallaban. Ahora sí batallamos. Ahora sí decimos, no, pues que se rasque con sus uñas, vamos a ver cómo le hace. Se quedó sin casa, pobre, pues a ver si el gobierno le ayuda. A ver si los gedeones, o a ver quién. Los menonitas. No, el pueblo que responde inmediatamente es el pueblo cristiano. Son los santos. Ellos son los que responden inmediatamente. Oiga, si usted se golpea un dedo, ¿quién va a responder? ¿Quién responde primero? ¿Quién responde con la sensibilidad? Los miembros. Luego corren a sobarlo. Luego. Usted va y se pega y que hace, ay, va y se soba. La mano luego lo va y, ay, pobrecito. ¿No? Primeros, es el primero que los primeros que reaccionan son los miembros del cuerpo. Son los primeros que reaccionan. Unos llorando por el dedo y otros sobándolo, acariciándolo, mimándolo. Si se abrió ahí, pues lo curan, le ponen ahí lo que sea. ¿Y qué creen? El dedo no tiene en qué caerse muerto, no tiene dinero. Pero los miembros tienen dinero y dicen, ¿qué necesitas comprar? Pues un mertiolate, pues dale. Híjole, pero este era para los burros, para los burritos, dice el estómago, no le hace, me aguanto, dale, compra el mertiolate. Ok, va, deme el mertiolate, porque se me está desangrando el dedo no le hace, el estómago aguanta vara. Ahí comemos más tarde. En la iglesia así debe ser. Los miembros deben de responder primero y si es posible únicamente ellos. Porque somos un pueblo muy grande. Somos un pueblo universal. Que ya respondieron esto, ya no pudieron, pues responden los otros y responden los otros. Como hicieron allí en Galacia y en Corinto, ¿no? Mandaron ofrendas ¿a dónde? A Jerusalén. Porque respondieron los hermanos. Había hambre, órale, ahí va. Entonces, esto aplica hoy en día, esto aplica. Y déjeme decirle que si usted tiene sus propiedades para el servicio de la iglesia, el Señor le va a dar más. Y se lo digo por experiencia. Así que la pregunta es esta. ¿Somos parte de la iglesia de Cristo está edificando, sí o no?
Yo sé que las características comunes son, es que la iglesia no hace esto, no hace esto. No, espere, vamos viendo lo que hace. Vamos viendo las características bíblicas. Lo que dice aquí. ¿Tiene la iglesia de Cristo una membresía adecuada? Una membresía separada, una membresía que sirve mutuamente. Tiene una metodología correcta en su trabajo, en su obra. Así que es usted parte de esa iglesia. Somos el tipo de iglesia que Dios quiere que seamos. Si no, hay que corregirse. Él nos está dando vida para corregir, para quitar cualquier aspereza, para quitar cualquier cosa mala, sucia que haya por ahí. Hay que quitarla hoy mismo. Porque el Señor viene ¿cuándo? Puede ser hoy. Y si nos encuentra fuera del rebaño, nos vamos a perder. Así que les invito a meditar. Si hay algo que corregir, hay que corregir para que seamos parte de la iglesia que Cristo está edificando. Dios les bendiga, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.